Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy hablaremos de lo siguiente. Morimos con Cristo, pero vivimos por la fe. Y para eso vamos a utilizar el siguiente texto que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una hermosa afirmación que nace de la propia identidad espiritual de un cristiano. Pablo comienza con esta realidad: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto mira al suceso histórico de la cruz, en el que nosotros fuimos unidos con Cristo al cargar Él por nuestros pecados. Pero usted podrá preguntarse si acaso estuvo usted con Él cuando Él murió en la cruz. Y la respuesta es que sí, porque todos nosotros estábamos allí con Él. Todos los que creemos en Jesucristo estábamos con Él en la cruz. Dios nos puso allí, aunque ni siquiera nosotros hubiésemos nacido. Todos los que hemos creído, sean los santos del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías, o los seguidores del Nuevo Testamento, o aún más todo creyente desde aquel entonces, todos los que hemos sido perdonados estuvimos allí con Cristo en su muerte. Todos hemos participado unidos a esta muerte de Jesús en la cruz. Les vuelvo a reiterar, los del Antiguo Testamento, así como los del Nuevo Testamento, y aún así todos los creyentes, desde el primer siglo en adelante, todos hemos participado en la muerte de Cristo. Porque Pablo nos dice en Romanos 6 que fuimos sepultados con Él, pero que hemos renacido a una nueva vida. Y qué hermoso es poder comprender todo aquello. Nuestros pecados fueron pagados porque fuimos crucificados con Cristo. Es por eso que no estamos bajo ninguna condenación. Por eso Jesús exclamó y dijo antes de morir: consumado es. Se pagó el castigo por completo y ya no hay ninguna deuda contraria a nosotros. Se borró la lista de acusaciones que había en nuestra contra. Pero Dios escribió a través y por la muerte de Cristo, escribió en aquella acta o en aquella deuda que no era contraria, y Él colocó encima de esa deuda: está cancelada. Y esta deuda o este cancelado no lo escribió con tinta normal, sino que lo escribió con la misma sangre de Jesús. Ahora los creyentes llevamos una vida nueva en Cristo, pero esta vida no la llevamos separado de Él, sino que esta vida la llevamos unidos a Él. Y Pablo dice: no soy en realidad yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ese es un misterio profundo, ya que es claro que Pablo aún estaba vivo cuando él estaba diciendo esto. Él dice que lleva su vida en la carne por la fe en el Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Soy yo el que vivo en mi cuerpo o es Cristo? Y esta es una de las paradojas de la fe que a menudo la gente nos pide explicación, po. Preguntas como: ¿podría usted explicarme con respecto a la soberanía de Dios y la elección que tiene el hombre? ¿Qué diferencia hay entre la elección que tiene Dios sobre la elección de libre albedrío que hay en el hombre? Son preguntas difíciles, a la verdad, pero las podemos responder todas ellas con la escritura, ya que todas ellas tienen o están arraigados en la Biblia. Es difícil poder comprender cómo Dios ordena en la mente de estas personas que, aun ya siendo salvos por Dios, pueden escoger rechazarlo. Porque ¿podrá mi voluntad rechazar a este Dios soberano y todopoderoso? Eso está totalmente fuera de nuestro alcance, lo que nos lleva a la conclusión que no fueron los hombres quienes escribieron la Biblia.
los editores y los escritores humanos habrían arreglado las cosas de tal manera que parecieran tan lógicas, pero Dios las presentó de tal manera, presentó estos misterios que a veces nosotros no podemos comprender. Él lo alineó completamente, dejándonos maravillados de cuán superior es su sabiduría y cuán mínima es nuestro conocimiento, que ni se compara al conocimiento eterno de Dios. Si la pregunta, o si yo le hiciera la siguiente pregunta, ¿usted qué me respondería? ¿Quién escribió Gálatas? ¿Fue Pablo o fue el Espíritu Santo? Fue por completo Pablo y fue por completo el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Porque si le preguntara si Jesús era Dios o era hombre, ¿qué me diría usted? Nosotros sabemos que Él era plenamente Dios y que era plenamente hombre. Pero ¿cómo se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Eso es algo que nosotros jamás podríamos comprender. Y le vuelvo a mencionar que la sabiduría de Dios es superior a la nuestra y por lo tanto Él prefirió que los hombres escribieran la escritura, pero comandados o subordinados al poder del Espíritu Santo, no dejando su humanidad de lado, sino que Él permitió que las cosas se escribieran a su manera, para que esos misterios solamente Él los pueda responder a nosotros en la eternidad y que nosotros pudiésemos guiarnos superficialmente o plenamente eh, bajo el conocimiento de las Escrituras. Así que si yo les preguntara, ¿quién vive en su vida? ¿Qué me diría usted? Usted podría decir, yo la vivo, yo pongo mi cuerpo en sujeción a Dios y yo obedezco a la palabra de Dios. Y usted tendría toda la razón. Pero también podría decirme, tengo que ceder yo y dejar obrar a Dios. Tengo que dejar que Cristo viva su vida a través de la mía. O es el Espíritu Santo que influye a través de mí. Y también usted tendría la razón. Porque en todas las doctrinas relacionadas con la obra salvadora de Dios, siempre hay dos verdades que deben mantenerse unidas siempre. No podemos armonizarlo todo o tratar de dar una explicación superficial. No, estas verdades deben mantenerse unidas siempre y siempre nuestras opiniones o siempre lo que nosotros creemos debe estar sujeto a lo que Dios dice. Ambas deben estar unidas, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No puede ser una superior a la otra, porque si no se produciría un desequilibrio. Dios es soberano por sobre todas las cosas, pero debe estar unido y siempre nuestro pensamiento debe estar sujeto a lo que Dios dice en su palabra. No es lo que yo creo o lo que yo pienso, es lo que Dios dice con respecto a lo que yo creo y no lo que yo creo con respecto a lo que Dios dice. No, esto debe ir de la mano y unido siempre a su palabra. Pablo nos dice que ese es el gran misterio de la vida cristiana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero al mismo tiempo vivo en este cuerpo carnal por la fe en Él. Eso exige de nosotros toda la disciplina, exige de nosotros toda obediencia y exige por completo nuestra fe, a que podamos reunir para llevar la vida cristiana como corresponde. Y aún así, cuando todo está dicho y hecho, es el propio Cristo quien está viviendo en nosotros. Es aquel Cristo que nos amó y se entregó por completo a nosotros, como lo dice Pablo. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no separado de Él. Pablo dice, esto tiene que estar unido. Todo lo que yo vivo en mi carne, lo tengo que vivir por la fe en el Hijo de Dios. Pero ¿quién es este Cristo? Pablo dice que este Cristo es el cual nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Por eso Pablo exclama y nos dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que el Señor les bendiga.